Buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Como decía la hermana, un hermoso día para estar en la compañía del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar y posteriormente vamos a la palabra. Esta tarde tenemos una hermosa palabra que va a edificar tu vida y la de todos aquellos que ven el video y que escuchan. Padre Santo, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias por este momento, Dios del cielo y de la tierra. Y tenemos tu palabra, Señor, para compartirla, Señor, con nuestros amados hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo cale profundamente en nuestras vidas, la vida de los hermanos que están mirando y escuchando este video, en el nombre de Jesús. Rogamos tu bendición, Señor, sobre todos aquellos, Padre Santo, que el poder de tu Espíritu Santo llene y conforme nuestras vidas, Señor, de la cabeza hasta la planta de los pies, Señor, trayendo inteligencia, sabiduría, Señor, discernimiento, Padre Santo, para conocerte cada día más. Te lo pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Tenemos la palabra de Dios hoy en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 16 en adelante. Dice así, un pasaje archiconocido, sí, por todo el pueblo de Dios, pero tan rico para seguir hablando de él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este versículo revela el corazón y el propósito de Dios. Revela el corazón y el propósito de Dios para con la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Y si pudiéramos entender esa palabrita que dice el apóstol Juan, de tal manera, si pudiéramos descifrarla realmente en el Espíritu de Dios, para poder entender la grandeza de lo que significa esta palabra, de tal manera. De tal manera esta palabra no tiene ni principio, no tiene fin, está en la mente y en el corazón de Dios. De tal manera, está en la mente y el corazón de Dios. De tal manera amó, nos amó. Nos amó de tal manera, ¿sí? No podemos entender el significado pleno de tal palabra, de tal manera. Podemos ir al diccionario y encontrar muchas cosas que nos pueden indicar qué significa de tal manera. Pero tenemos que ir para resolver realmente la palabra de tal manera a los atrios de Dios. Tenemos que ir a los atrios de Dios para que Él nos explique su amor, su misericordia, su bondad, su ternura, cosas que nosotros no merecíamos nada, pero de tal manera nos amó. Por eso dice la palabra, hemos escrito esto, el versículo este revela el corazón y el propósito de Dios. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere, dice la palabra, el apóstol Pablo,
Que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que Dios quiere, desea, hay en su alma, en su ser, en su corazón, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y saben cuál es la verdad? Creo que sí, muchos la conocen. Pero para los que no lo conocen, la verdad es Cristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, pero nadie, va al Padre o va al cielo si no es por mí. Y eso lo puso bien claro y específico. Nadie va al Padre si no es por mí. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que si buscas una verdad en este mundo, ¿sí?, en el cual vivimos, la única verdad existente que es verdaderamente verdad es Jesucristo. Amén. Y su palabra. La palabra de Dios, la palabra de Cristo es verdad y es vida. Dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No podemos buscar. Cada vez hay más altares babilónicos del Gauchito Gil, ¿sí? Pasamos por diferentes caminos, rutas, etcétera, etcétera, y vamos siempre a encontrar, ¿sí?, un altar de Gauchito Gil. Encontramos altares de diferentes deidades a la entrada de los pueblos, todo pueblito, ¿sí?, grande, chico, mediano, ¿sí? Usted a la entrada del pueblo tiene un altar en el cual han consagrado al pueblo, como así se consagró la Argentina a alguien, a una deidad, ¿sí?, que lo pudieron hacer o sea, se sirvieron realmente el catolicismo para hacer eso, que el gobierno sea, la Argentina pertenezca a esa deidad, ¿sí? Pero gracias a Dios, ¿sí?, que no tiene ninguna injerencia en aquellos que realmente conocemos a Cristo, ¿sí? Han puesto, ¿sí?, bajo los pies de esa deidad a la Argentina, como así otros países ponen, ¿sí?, bajo cierta deidad o deidades, ¿sí?, a sus países. Así también les va. Solamente Cristo, solamente Dios, ¿sí? Estados Unidos, por un ejemplo rápido y concreto, Estados Unidos fue, la creación de Estados Unidos fue bajo un poder divino de Dios. Comenzó de esa manera, hasta tenía el billete del dólar, tenía una inscripción bíblica que dice: en Dios confiamos. Decía el dólar. Muchos años tuvo ese dinero con esa inscripción: en Dios confiamos. Pero después, en la medida que los gobiernos sucedían uno tras otro, con diferentes mentalidades, ¿sí?, fueron quitando esa frase: en Dios confiamos. Hoy no lo encontramos en ningún billete de dólar. En Dios confiamos. Y así está Estados Unidos. Un ejemplo, pues, que es lo que estoy dando. Dios ha dado a su Hijo como ofrenda por el pecado sobre la cruz. No había en este mundo, en este universo, alguien que podía librar del pecado a la humanidad, calmar la ira de Dios, podríamos decir así. La única verdad que podría calmar la ira de Dios era que Dios mismo se ocupara de ello.
Y por esa razón, Dios dio a su Hijo como ofrenda por el pecado sobre la cruz. La expiación procede del corazón amoroso de Dios. No fue algo que le obligó a hacer. La expiación del pecado del ser humano procede del corazón amoroso de Dios. No fue algo que se le obligó a hacer. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor. El amor de Dios, por supuesto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, lejos está de eso, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El único que podía quitar el pecado de la humanidad era su Hijo amado Jesucristo. Él tenía el poder para hacerlo. Por eso la palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo, en un párrafo del Evangelio, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Jesucristo está hablando allí a los escribas, fariseos y saduceos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si hubiera habido un solo hombre que cumpliera estos mandamientos en el mundo desde el principio hasta el fin, la palabra de Dios dice que no lo hay, no lo hubo ni lo habrá. Dice Ezequiel: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. No hubo uno desde que comenzó el universo, desde que hizo Dios al hombre, desde que cayó en pecado el ser humano. No hubo un hombre que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, dice Dios. ¿A favor de qué? A favor de la tierra, para que yo no la destruya. Y no lo hallé, no lo encontró, no hubo, no hay ni habrá hombre alguno que traiga satisfacción a Dios, ¿sí?, para poder hacer eso. Solamente Jesucristo, el único que podía hacerlo, el único ser maravilloso. Ahora bien, ¿por qué Dios envió a su Hijo de tal manera? ¿Por qué Dios tuvo que hacer ese acto precioso para nosotros, pero a sabiendas de que lo que iba a pasar con su Hijo? Jesucristo fue el ser humano, podríamos decir así, que nació para morir. Porque nadie nace para morir. Todos nacemos para vivir. Todos nacemos para vivir. Jesucristo nació para morir. Él fue enviado, Él nació de Virgen María para morir. Estaba determinado por Dios que sea así. Ahora, ¿por qué fue esta situación de tal manera? Porque Dios vio esto, que no hay justo ni aún uno. Dice la palabra, Romanos 3, no hay justo ni aún uno. Está hablando de la humanidad, está hablando del hombre, está hablando del ser humano. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña.
veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Digo, todo ser humano está calificado aquí en Romanos capítulo 3. Todo ser humano está calificado aquí. Todo ser humano. No es justo ni algún uno. En cierta medida, cuando decimos esto, cuando leemos esto y hablamos de esto, decir, entonces quiere decir que estamos, ¿cómo podríamos entenderlo a esto? Si yo no soy justo, si yo no entiendo, si yo no busco a Dios, si yo me desvié y fui inútil, si yo no hago lo bueno, si yo me acuesto pensando, si yo no hago lo bueno, me acuesto pensando en lo malo y me levanto pensando en lo malo. Dice que mi garganta es un sepulcro abierto. Dice la palabra de que tengo una lengua engañosa. Dice que hay veneno de víboras debajo de mis labios. Dice que mi boca está llena de maldición y de amargura. Dice que mis pies se apresuran para derramar sangre. Dice que hay quebranto y desventura en mi camino. Dice que yo no conozco camino de paz. Y dice que yo no tengo temor de Dios delante de sus ojos. Entonces quiere decir que yo estoy como muerto, putrefacto. Estoy podrido hasta los huesos. Eso es lo que quiere decir la palabra. Que el pecado me pudrió hasta los huesos. El pecado me pudrió hasta los huesos. Así está la humanidad que no tiene a Cristo. De esta manera. Y quiero ser claro, hermanos, porque la palabra lo que lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. Ahora bien, dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en Él cree, porque hay algo que nos puede librar de todo esto, hay algo que me puede limpiar de esta podredumbre que hay en mi vida. Hay alguien que puede hacer algo por mí, me puede librar, me puede quitar toda esta carga, todo este peso de no poder mirarlo a Dios, de no poder tener el Espíritu Santo en mi vida. Hay alguien que puede hacer eso en mi vida. Y ese es el Señor Jesucristo. Fue enviado por el Padre para morir en la cruz, para traer salvación a mi vida, a mi alma, a mi ser, limpiarme profundamente. Ya no tengo pecado en mi vida. Ya no tengo pecado en mi vida. Eso es lo que dice la palabra cuando uno recibe a Cristo en nuestro corazón como Señor, Salvador, Rey de nuestra vida. Dice, para que todo aquel que en Él cree. El creer incluye tres elementos principales. Un convencimiento pleno de que Cristo es el Hijo de Dios y el único Salvador de la humanidad perdida.
Para el que cree, esto tiene que pasar en su vida. Un convencimiento pleno de que Cristo es el Hijo de Dios y el único Salvador de la humanidad perdida. Cuando escucha la palabra, comienza a transformar, comienza a hurgar mi mente y me dice, lo que estás haciendo no es correcto, sí. Lo que estás pensando no es correcto, sí. Lo que estás mirando no es correcto, sí. Todo mi ser está llevado a la santidad de Dios. Todo mi ser está llevado a la santidad de Dios. Por eso dice, un convencimiento pleno de que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador. ¿Sí? En segundo lugar, una comunión con Cristo que incluye entrega y obediencia a Él. Una comunión con Cristo. Comunión con Cristo es comunión con su palabra. Tenerla, atesorarla, sentir la necesidad de vivirla, sentir la necesidad de deleitarnos en la palabra. Una comunión que incluye entrega. Yo me entrego a la palabra, a lo que tú me dices. ¿Por qué? Me acuerdo cuando Jesús venían a buscarlo a la madre y los hermanos, que él estaba predicando, ¿sí? El Evangelio rodeado de los discípulos y de numerosa gente. Y alguien le dijo, mira, tu mamá y tus hermanos están ahí, te buscan, te pide que salga. Y entonces se para, él dice, aparentemente hace todo, se para y dice, bueno, mira a su alrededor y dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Creo que más claro no puede ser la palabra de Dios. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y allí apunta el Señor. Allí apunta el Señor. Una comunión con Cristo que incluye entrega y obediencia. Que entrega y obediencia. En tercer lugar, en Juan 14, 21 dice, el que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Está diciendo Juan 14, 21. El que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. No encontramos otra cosa que se diferencie de esto y que diga, bueno, sí, yo amo al Señor, pero como alguien dijo, muchos chamullos, pero de la palabra, nada. Claro, mucho bla, 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 pero de palabra bíblica, nada. Pero la palabra de Dios dice, el que tiene mi mandamiento y guarda, ese es el que me ama y será amado. Amamos a Dios, amamos a Cristo, porque Él nos amó primero. Dice la palabra, será amado por mi Padre y yo le amaré. Lo recalca Cristo, su palabra, y me manifestaré a Él. La manifestación de Cristo es clara y evidente cuando comenzamos a predicar el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia. Cuando encontramos a alguien, comenzamos a predicarle. El sábado pasado en la mañana estuve frente ahí en un portón de la municipalidad, en el recreo, y estaba el sereno ahí. Y me acerqué y como para preguntarle algo, vi que había unos cartelitos así que dicen, estamos de paro. Comencé una conversación. Pero lo llevé hacia la palabra de Dios. Y bueno, él me dijo que era católico. De cualquier manera yo les seguí predicando y me dijo, dice, me interesa. Me interesa. Bueno, no tengo 42 años. Bueno.
si algo hizo Dios en esta persona, es producto del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Que a través nuestro, a través de la palabra de Dios que nosotros lanzamos, que eso es un estudio que el pastor nos dio, ¿sí? Tantas veces nos dijo que la palabra lanzada en el poder del Espíritu Santo es lo que conmueve a la persona que la recibe y comienza una nueva etapa en su vida. También habla de una absoluta confianza de que Cristo quiere y puede llevar al creyente a la salvación y comunión con Dios en el cielo. Una confianza absoluta, ¿sí? De saber que Cristo es nuestro Salvador y tenemos comunión con Dios y que nos puede acercar al cielo. Pedro le dijo, cuando algunos discípulos se iban porque decía que la palabra de Jesucristo era dura, algunos discípulos se iban y Jesucristo se da vuelta, mira a su alrededor y les dice a los 12, ustedes también quieren irse, pueden hacerlo. Y Pedro, el portavoz de los discípulos, le dijo, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro tenía la palabra de Dios en su haber. No conocía mucho, no entendía mucho, no sabía mucho, pero sí había un entendimiento claro en él de que Jesucristo tenía palabra de vida eterna y a eso a él le bastaba para estar junto con Jesucristo. Por eso decimos que tenemos que tener una absoluta confianza de que Cristo quiere y puede llevar al creyente a la salvación y a la comunión con Dios. Amén. Gloria al Señor. Después la palabra de Dios dice la palabra de Dios, pero todo aquel que le cree no se pierda. No se pierda. Y no es que se haya perdido en la ciudad, o se haya perdido en un barrio, se haya perdido, no se pierda, no se trata de eso. Suele ser pierda la palabra olvidada de este versículo 16 de Juan. Dice, no indica la muerte física, para que todo aquel que le cree no se pierda. No indica la muerte física, ¿sí? Sino la terrible realidad del castigo eterno. La terrible realidad del castigo eterno. Nadie habló tanto del infierno como Cristo. Nadie del libro de los Hechos hasta el Apocalipsis habló tanto del infierno como Jesucristo. Siempre Él estuvo presente para que no se equivoque la gente, para que tome conciencia de lo que estaba diciendo, de lo que era Él, de su palabra. Dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, ¿sí? Mas el alma no pueden matar. El alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Solamente Dios. Solamente Dios. Solamente Dios. Por eso dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Si estamos en Cristo, no nos va a llevar al infierno si sucede alguna cosa de esas en nuestras vidas. Dios nos libre, por supuesto, de todo eso. Amén. Muchas veces y a través de los tiempos Dios ha aplicado su justicia
en aquellos que se ocupan en cometer maldad. Dios desde los cielos ve todo. Si ustedes recuerdan cuando Jehová le dijo a Moisés, el clamor de mi pueblo que estaba esclavizado en Egipto ha llegado a mis oídos. O sea que todo lo ve, todo lo escucha. Dios ha aplicado su justicia en aquellos que se ocupan de cometer maldad. Porque no hay ninguna injusticia en Dios, solamente justicia y gracia. Esto se diferencia de la gracia no merecida y de la misericordia con que es objeto nosotros, los hijos de Dios. Se diferencia totalmente, ¿sí? La justicia para los que hacen maldad que la gracia que impera sobre nosotros como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Sobre nosotros, sobre nuestras vidas, hay solamente gracia, no merecido de Dios, pero gracia de Dios, porque así Él le plujo, porque así Él quiso hacerlo. Nadie lo obligó a hacerlo. La vida eterna es el regalo de Dios para todo el que nace de nuevo. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Y cuando hablamos de vida eterna, muchas veces no entiende la gente a quien le explicamos por primera vez qué quiere decir para que tenga vida eterna. Eterna se emplea no solo para expresar la perpetuidad de la vida, sino también la calidad de vida que vivimos. No solamente la perpetuidad de la palabra eterna, sino también la calidad de vida que vivimos en Dios. Una vida divina que libera del poder del pecado y de Satanás, y que saca al ser humano de lo terrenal para que pueda conocer a Dios. Lo saca del poder terrenal, lo saca para conocer al Altísimo. Es la única forma de quitarlo, ¿sí? De pasarlo de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Y ahí comenzamos a conocer a Dios. Es la única forma. No existe otra. No existe otra. No podemos estar en Cristo y estar en el mundo a la vez. ¿Sí? En una oportunidad, predicando allí en Capilla del Monte, le decía a la congregación, pero en Capilla del Monte hay una montaña que es ¿cómo se llama? Uritorco. Y ahí van, ¿no es cierto? Dicen que descienden los ovnis y hay extraterrestres y bueno, y ellos están todos, los que son de ahí están empapados en eso. Los turistas van precisamente a eso. Hay otros que se dedican a eso, a buscar los misterios escondidos allí en esa montaña. Y yo le decía a la congregación, ustedes díganle a la gente, ustedes están buscando extraterrestres. Si la multitud, si la gente le dice, sí, usted sabe dónde hay, sí, nosotros somos extraterrestres. Díganle con toda seguridad, nosotros somos los extraterrestres. Porque pertenecemos al cielo. Estamos aquí, pero pertenecemos allá. ¿Usted qué quiere saber? Nosotros somos extraterrestres. Estamos aquí, pero estamos allá, sentados en los lugares celestiales con Cristo. Es una verdad. Es una verdad. Es una realidad. Y si tú no lo crees, comienza a creerlo ahora. Comienza a creerlo ahora. Sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Quién te puede tocar?
¿Quién te puede tocar? Si estás sentado con el lugar celestial con Cristo, ¿sí? Estás con los pies sobre la tierra, pero estás sentado en los lugares celestiales con Cristo. Marca la diferencia. Marca la diferencia. Y en cierta medida tenemos que ponernos las pilas en ese sentido. Y creerlo, que es una realidad tan palpable como que somos nosotros. Yo soy Gaspar. Tan palpable como que yo soy Gaspar. La realidad es esa. ¿Sí? Sentado en lugares celestiales con Cristo. Jesucristo pone parámetros y manifiesta: el que en mí cree no es condenado, pero aquel que no cree en mí ya ha sido condenado porque no ha creído tampoco en mi Padre que me ha enviado. No cree en mí, tampoco en mi Padre que me ha enviado. El versículo 19 nos habla de la condenación. Dice: una característica fundamental de los malvados es que aman la oscuridad, es decir, sienten placer en el pecado y la inmoralidad. Usted ve que siempre los hechos delictuosos, la mayoría de los hechos ocurren en la noche, en la oscuridad de la noche. Aman la oscuridad. Es decir, siente placer andar, caminar hacia el pecado, ¿sí? Hacia el derramamiento de sangre, hacia la inmoralidad. Pero ¿qué dice Dios de todo esto? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Por el contrario, los que de verdad han nacido de nuevo, aman la justicia y aborrecen la maldad. Aman la justicia y aborrecen la maldad. En realidad, cuando uno ve por televisión la maldad que se cierne sobre distintas personas que están quizás caminando tranquilamente por la vereda hacia su casa o hacia el centro, gente grande, medianamente grande, jóvenes, ¿sí? Y que encuentran realmente satisfacción de hacerlo, ¿sí? Pero la sorpresa de que aquellos que están constantemente en la maldad vienen y son arrebatados, ¿sí? Son arrebatados y aún hasta muertos. Se afligen cuando ven las acciones injustas de las personas depravadas. Yo veo, sí, las personas como sufren por la depravación de aquellos malvados. No se complacen en la diversión sensual ni en la expresión de conducta pecaminosa que se manifiesta tan abiertamente en la sociedad moderna. Amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Él aborrece. Amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Él aborrece. Salmo 97:10 dice: lo que amáis a Jehová, lo que amáis a Dios, lo que amáis a Jesucristo, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los libra. Qué confianza que nos da su palabra. Qué confianza nos da su palabra. Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los libra. ¿Crees tú esto? Si no crees y si no has creído, comienza a creer hoy que es así, porque es palabra de Dios. Todo aquel que hace lo malo es un personaje siniestro. Siempre se encuentra parándose entre penumbras y oscuridad nocturna, pues la luz suele descubrir sus maquinaciones y fechorías.
pero encontramos a aquellos que practican la verdad de Cristo. Para ellos el andar en la luz es un placer, para nosotros andar en la luz es un placer. Es un placer porque demostramos que sus obras son realizadas en Dios. Porque demostramos que las obras que hacemos son realizadas en Dios. No hay nada oculto. Creemos que, por eso dice la palabra, que somos luz. Estoy terminando, gracias a Dios. Y voy a un versículo más. Dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. No predicamos nada que sea terrenal. No predicamos nada que sea de la tierra. No predicamos nada que venga a nuestra mente diciendo que es divino. Predicamos palabra de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice así: con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia. ¿Cómo está tu corazón? ¿Creemos en la justicia de Dios? Porque debemos confesarlo con nuestra boca. Hebreos 1:9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está hablando del Señor Jesucristo. Esa misma unción de Dios está en todo aquel que es el Hijo de Dios, nacido por medio de su Hijo Cristo, y la venida del Espíritu Santo. Esta es la palabra que hoy hemos traído del Señor Jesucristo. Hemos traído palabra de Dios. Hemos traído Evangelio de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Debes creer, debes confesar tus pecados, debes confesar tus males. Él está esperando que abras tu corazón a aquello que únicamente puede librarte de la muerte eterna, que puede librarte de toda la suciedad que hay en tu ser, en el corazón, en el pensamiento, en el alma. Puede librarte de ese polvo, de ese barro en los pies, que caminas hacia el delito, caminando hacia el delito, ¿sí? Caminando hacia el derramamiento de sangre. Él es Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él es el Salvador. Y todo aquel que le cree no se va a perder, pues tiene vida eterna. Y esta es la vida que Cristo vino al mundo para llevarnos al Padre, para llevarnos al Padre, para llevarnos a Dios. Amén. Dios te bendiga. Oramos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, lanzada, Padre Santo, en esta hora,
hacia todo esta Santa Fe. Pueda desde el cielo producir lo que tú quieres que produzca: salvación, vida eterna, traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, unge a todo aquel que necesita de tus misericordias y de tu amor. Que el poder del Espíritu Santo sea, Señor, sobre sus vidas. Señor, que en este tiempo tan difícil que nos toca vivir por esta situación de pandemia, Señor, no tengamos temor, porque hay un Dios tan grande y tan poderoso, Señor, que ha enviado a su Hijo para salvación. Y todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, en Él son todas hechas nuevas. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, mi Cristo y mi Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nada mejor que mi Dios.
Señor, te alabamos.